Vamos a la próxima pregunta. Hola Javier, soy Brian y te quería ¿Qué preguntar. tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy bien. Que el sistema educativo funciona mal. Implementar el sistema de voucher. Todos los argentinos reciben un monto para poder educarse. El hecho de que vos puedas rendir libre. Haces la experiencia como el homeschooling de Estados Unidos y vas y rendís libre. El Estado no te da la educación que vos necesitas. Hola Milei, decime, ¿qué opinas de Bolsonaro? ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar. Tratarlo de ratas inmundas es ofender a las ratas. Soy ¿Qué tal, enfermera Diana? del área de salud en Argentina. ¿Cuáles serían tus objetivos en el caso de que ganes las presidenciales 2023? ¡Viva la libertad, carajo! Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Gerardo Milei, te contesto desde la perspectiva de un liberal libertario. Así es que bueno, hoy vamos a arrancar con la ronda de preguntas y vamos a tratar de dar nuestras mejores respuestas. Así es que vamos por la primera pregunta. Bueno, ¿cómo estás, Javi? Mi nombre es Ludmila. ¿Qué tal, Ludmila? Bueno, mi pregunta es la siguiente. En términos de inseguridad, ¿qué medidas tomarías vos a nivel nacional para bajar esta inseguridad? Bueno, lo primero que hay que entender es que la cuestión de la seguridad está enmarcada dentro del análisis económico. Esta parte del análisis económico arrancó allá por 1968 con un artículo de Gary Becker. Gary Becker había terminado de hacer su tesis en Chicago y se va a dar clases a la Universidad de Columbia. Y cuando en ese momento él llega a Nueva York, se estaba implementando una suerte de ideas progresistas que le suelen decir, donde básicamente lo que se termina haciendo es invertir los roles, ¿no? O sea, la víctima pasa al rol del victimario y viceversa. Frente a esa situación, lo que hace Gary Becker dice, esto no puede terminar bien. Y lo plantea en términos de análisis de costos y beneficios. Y una de las cosas que dice es que si uno le baja el costo a la delincuencia, el beneficio aumenta y por ende esa actividad se expande. En ese sentido, el artículo se llamó Crimen y Castigo, digo, en referencia al libro claramente. Y luego de ello hubo toda una serie de trabajos empíricos al respecto, mientras que obviamente cuando uno hace este planteo, en general tanto los abogados como los sociólogos nos suelen castigar a los economistas diciendo que somos economicistas, que no contemplamos a los seres humanos, o sea, todo un conjunto de críticas berreta que siempre hacen. Y en ese sentido es muy interesante porque esas ideas en Nueva York continuaron y básicamente Nueva York para mediados de los 80 era la ciudad más peligrosa del mundo. Y eso lo que terminó haciendo es abrir las puertas para que llegara Rudolph Giuliani, que no hizo ni más ni menos que poner en práctica estas ideas planteadas del análisis económico del derecho, que es una idea que impulsó Gary Becker. En ese sentido, hoy cuando uno va a Nueva York es una ciudad verdaderamente maravillosa, hermosa, fruto de esas políticas impulsadas por Rudolph Giuliani. Básicamente se lo conoce con dos nombres distintos, pero es lo mismo. Uno de los nombres es Tolerancia Cero y el otro nombre que tiene, que es más marketinero, por decirlo de alguna manera, una forma de divulgar mejor, se llama el principio de las ventanas rotas. Básicamente es, si vos tenés unos chicos, por decirlo de alguna manera, y tiran piedras contra las ventanas y rompen las ventanas, empezás a sancionar de ahí. Claro. Esto, además, no es un tema menor en términos de que vos generes
reputación, ¿no? O sea, de modo tal que si generas reputación, cuando vos haces un anuncio es creíble. Eso es un tema muy importante. Pero además, que vos también tenés que saber que el que la hace la paga, tema también muy importante, sino que además tiene una cuestión en términos dinámicos. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene cuando uno mira la matemática de la naturaleza, estos fenómenos tienen lo que se llaman comportamientos muy parecidos a una curva logística. La curva logística es una curva que, si bien arranca lento, en ese tramo, en algún momento es exponencial y cuando pega la vuelta, pega una acelerada muy importante y después, obviamente, llega a un nivel que crece tanto que después se desacelera hasta que encuentra un techo. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si vos tomás el problema al inicio, es un problema chiquitito. Si vos lo dejás crecer, cuando pega la vuelta a la exponencial, se convierte muy difícil de parar. Y ahí, básicamente, porque hay un desnivel de fuerzas en términos de cantidades, y entonces cuando pasa eso, vos ya tenés que recurrir a métodos mucho más fuertes, y eso hace que la escalada de violencia sea mayor, y eso puede tener consecuencias en términos de vidas humanas, lo cual justamente no es eso lo que se está buscando. Digo, lo que se está buscando es que se cumpla la ley. Entonces, en ese sentido, es muy importante también tener presente cómo uno enfoca estas situaciones. Yo creo que el mejor ejemplo lo ha dado Argentina en estos días, en lo que tiene que ver con la ciudad autónoma de Buenos Aires, con la incompetencia mostrada por el jefe de gobierno. O sea, el jefe de gobierno es un inútil que básicamente todo necesita ver un focus group para contestar. Ahora, digo, la situación es tremendamente exasperante, porque imagínate que tengas, Dios no quiera, pero tengas tu casa incendiándose y el bombero sea Larreta. Bueno, tenés un problema, porque le va a ir a preguntar a un focus group qué tiene que hacer. Y cuando le conteste, que le va a decir, mire, apague el incendio, tu casa ya se quemó hace unos cuantos días. Acá le pasó exactamente lo mismo, por eso siempre llega tarde, lo somete a un focus group. ¿Y cuál es el problema? El problema es que esas dinámicas, cuando entran en dinámica de aceleración, tenés un problema grave. Y es lo que efectivamente pasó. Terminó perdiendo el territorio, es decir, y no solo que lo termina perdiendo, sino que además lo reconoce públicamente y además en ese contexto se termina humillando y se arrodilla frente a su rival, digo, la señora Cristina Fernández de Kirchner, que con 500, 600 personas le tomó el barrio de La Recoleta. Entonces públicamente hace una conferencia, la cual la había acordado con la señora Kirchner, o sea, una rendición de paz, siendo él el que tiene el monopolio de la violencia, digo que eso es el Estado, y después le da y después la conferencia, digo, o sea, atrás de la de Larreta la da a Cristina, o sea, que quedó bien claro quién se arrodilló. Entonces Cristina le hace una demostración de poder, dice, y agarra y le saca a la gente de la calle. Pero la señora Cristina Fernández de Kirchner es como un escorpión, es como el escorpión y la rana. Van a pasar y entonces le dice, sí, voy a pasar, porque imagínate cómo te voy a picar si no, digamos, me voy a ahogar. Claro. ¿Y qué termina haciendo? La pica igual. Dice, pero ¿cómo me picaste? Y porque está en mi instinto. Entonces, claramente lo traiciona. Lo que no puede hacer, además, el jefe de gobierno, Larreta, es ser tan imbécil de ponerse a llorar porque Cristina lo traicionó. Porque si había algo que sabías de inicio, era que lo iba a traicionar. En ese sentido, otra cosa que también es muy importante, que sí lo tomaron de mis sugerencias, es que este tipo de cosas, cuando vos tenés que reprimir, un mecanismo muy importante es la utilización de carros hidrantes. Entonces,
vos frenás esa situación, lo podés hacer con escudos y con carros hidrantes y no lastimás a nadie. Y yo además hice una sugerencia adicional, y es que los carros hidrantes, en lugar de tirar agua convencional, que lo hicieran con, por ejemplo, con colores, de modo tal que, claro, porque vos va pasando alguien que está, digamos, mojado y vos no sabés el motivo por el cual está mojado. Ahora, si está pintado de rojo, por decirlo de alguna manera, está claro que era uno de los que estaban haciendo problemas en la manifestación. Entonces, en ese contexto, se lo apresa, se toma, digamos, conciencia de lo que pasó, digo, que fue lo que hizo, y a la luz de eso, por ejemplo, si es un beneficiario de un plan social, se le saca. Digo, porque encima que no está produciendo, que está viviendo el fruto del trabajo de otro, ¿que acaso le estamos financiando esto de estar alterando el orden público, violentar el espacio público? Es más, hay otra mentira que dice el inútil de Larreta, y es que hay una colisión de derechos, el derecho a transitar y el derecho de manifestarse. Eso también es falso. Es otra de las mentiras que han utilizado los progresistas justamente para escudarse en estas políticas laxas y blandas. Fíjate esto, si vos querés transitar, tu derecho no colisiona con el que se quiere manifestar. El que se puede manifestar, se puede seguir manifestando. Sin embargo, cuando el que manifiesta corta la calle, explícitamente, ahí está colisionando el derecho, no es que está colisionando, está violentando el derecho a transitar. Y siempre Dios Larreta se pone del lado incorrecto de la vida. Porque cuando fue la manifestación entre los piqueteros y los honestos que quieren vivir el fruto de su trabajo, hubo que reprimir. Cuando le dijeron que fue que le pegó a las personas mayores de edad, que reprimió a los honestos. Entonces le dijeron, bueno, pero pasó esto. Y él que dijo, no, pero usted se imagina el desastre, ¿sí? Pero cuando eligió pegar, le pegó a la gente honesta, no se metió con los violentos que cortan la calle y que viven de los otros. Cuando pasó otra manifestación, que estaban los piqueteros, pasó un joven que quería transitar y lo metió preso. Es decir, cuando vos querés hacer una venta ambulante, te sanciona, pero ahí a los kirchneristas les dejó de hacer de todo. Es decir, entonces lo primero que tenés que tener claro es qué es delito y qué no. Y no podés ponerte por una cuestión de corrección política, ponerte del lado de los delincuentes. Porque si vos haces eso, esto termina en un caos. Bueno, así cierra el primer bloque de Cátedra Libre. Siga acompañándonos en América Media, que ya volvemos con más Cátedra Libre. Bienvenidos a este segundo bloque de Cátedra Libre por Americano Media, el programa donde vos preguntás y yo, Javier Gerardo Milei, te contesto desde una perspectiva libertaria. Director, si le parece, vamos a alguna de las preguntas que nos llegan de distintas partes del continente, por favor. Hola Javier, mi nombre es Ezequiel. La pregunta que quería hacerte es qué medidas se deberían implementar para favorecer el ingreso de los jóvenes al mundo laboral y también si es viable la idea de aplicar en Argentina la formación dual, como se hace en Alemania, entre empresas y universidades. Bueno, esta es una muy interesante pregunta y que tiene que ver con las características cavernícolas del mercado laboral argentino. Cuando ustedes miran la evidencia empírica, aquellos países que tienen mercados laborales que son más flexibles, la tasa de desempleo es más baja y además los salarios reales son más altos. Pero no solo eso, sino que además, cuando ustedes tienen este mecanismo de regulación perverso, como es el caso argentino, los principales perjudicados de ellos son los jóvenes. Y voy a explicar por qué. En realidad, la regulación cavernícola que tiene Argentina en el mercado laboral tiene que ver porque básicamente, como Argentina es un país que no crece,
Como Argentina es un país que castiga el ahorro, un país que castiga la inversión, que castiga los derechos de propiedad, no se invierte. Y al no invertirse, es decir, no solo que no se generan puestos de trabajo, sino que además la capitalización es baja y por ende los salarios reales son bajos. Básicamente, entonces, uno se encuentra con una regulación laboral que trata de proteger los empleos, pero toda esa regulación que genera hace que también sea imposible contratar a alguien, porque si ustedes, cuando contratan a alguien, después se vuelve casi imposible echarlo, entonces nadie va a querer contratar a nadie. Esa es la realidad. Por eso Argentina, en el sector privado, sí, formal, tiene 6 millones de trabajadores desde el año 2011 y no creó un solo puesto de trabajo. ¿Por qué es esto? Porque hay una mala concepción del seguro. Uno entiende que el trabajo es un elemento fundamental y ordenador dentro de la vida de un ser humano de bien. Ahora, ¿cuál es el punto? Entonces todos quieren tener seguridad sobre esa estabilidad de ingresos. Ahora, el problema radica en cómo ustedes se aseguran. Es decir, en general, si ustedes necesitan un seguro, contratan un seguro. Lo vamos a poner en estos términos. Supongan que ustedes quieren ir a salir a pasear con el auto. Ustedes son muy aversos al riesgo, o sea, tienen miedo, todo. Bueno, ustedes pueden hacer cosas como, por ejemplo, comprarse seguros, poner ya no airbag, doble airbag, triple airbag, pueden hacer todas las medidas de seguridad que ustedes quieren en el auto, pueden blindarlo, pueden hacer todo lo que quieran, de modo tal que si chocan no les pasa nada. Esa es una alternativa y es una elección de ustedes. Hay otra alternativa que es la equivalente a regular, y es ¿cuál es? Bueno, prohibir que el resto de los habitantes circule por la calle, lo cual es un disparate. Es decir, ustedes van a circular por la calle, no van a tener ningún problema, pero la verdad es que en el fondo eso es una salvajada, es una bestialidad, el daño que genera es enorme. Bueno, las regulaciones del mercado laboral en Argentina, para tratar de dar seguridad al trabajador, y que no pierda el empleo, lo que termina haciendo es que nadie puede entrar. Entonces es cierto, esos 6 millones no los va a echar nadie, pero no va a entrar uno solo. En ese contexto uno lo que tiene que hacer es cambiar de un sistema de regulación a un sistema de seguros, que es el seguro de desempleo. Digo, en Argentina de hecho existe, lo aplica la gente de la UOCRA y funciona muy bien. Ahora bien, esto tiene claramente consecuencias sobre los jóvenes. Porque si ustedes tienen ese sistema donde si contratan a alguien no lo pueden echar a nadie, lo que ustedes van a tratar de hacer que es no contratar a nadie o contratar lo mínimo necesario. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los que están por entrar al mercado laboral, ¿quiénes son los jóvenes? Y cuando quieren ingresar al mercado laboral no pueden ingresar al mercado laboral, básicamente como consecuencia de estas regulaciones. Es decir, los principales perjudicados de estas regulaciones son los que tienen que entrar, los que ya están dentro del mercado ya no tienen problema. Entonces eso se traduce en un conjunto de peticiones y cosas que, digo, por ejemplo, una de las cosas estúpidas que le puede llegar a pasar, digo, cuando van a buscar trabajo es que le piden excelente performance académica y a la vez experiencia. Digo, si ustedes tienen experiencia laboral intensa de los últimos 5 años trabajando, que además es complicado, pero supongamos que lo hubiera... y trabajan 9 horas por día, 10 horas por día, me quieren decir cómo después se convierten en una persona que tiene una performance académica de excelencia. No existe. No existe. Hacer eso no existe. Por lo tanto, esto se arregla con desregular el mercado laboral. Ir de este sistema precámbrico a ir a un sistema de básicamente seguro de desempleo. Y obviamente que fusionar con las empresas esas actividades es mejor porque eso permite y facilita la inserción laboral. Vamos a la próxima pregunta. Hola Javier, soy Brian y te quería preguntar... ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy bien. Te quería preguntar qué medidas tomarías para mejorar el sistema educativo que tenemos. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Lo bueno está tener en claro que el sistema educativo funciona mal. Sí, bastante mal. Yo diría que muy mal. O sea, Argentina debe ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Hoy, por ejemplo, está séptimo en las pruebas PISA de América Latina.
el 50% de los chicos no entiende lo que leen y el 70% no puede resolver un problema matemático básico. Y en esas pruebas PISA menos del 1% logra entrar en el lote de Excelsior. Tenemos un problema no complicado, complicadísimo. Que ahora con el tema de con el manejo de la cuarentena cavernícola durante la pandemia, esto se complicó sustancialmente más, porque muchos chicos dejaron de ir al colegio y recuperar eso y volverlos a traer al colegio es una tarea titánica. Ahora bien, ¿cómo se arregla este tema? Mirá, se arregla con las vías del mercado, que es la competencia. Una forma primaria de hacer esto es, por ejemplo, implementar el sistema de vouchers, donde en ese sistema de vouchers todos los argentinos reciben un monto para poder educarse, ¿sí? Pero reciben un voucher. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes con ese voucher ahora pueden elegir estudiar en cualquier institución, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. Es decir, entonces van a estar en competencia, porque hoy una de las cosas que sucede es que las instituciones de gestión estatal, ¿qué es lo que pasa? Tienen una suerte de dumping, compiten deslealmente. ¿Por qué? Porque el costo lo pagan todos los argentinos con los impuestos. Es decir, lo pagan los que no van a las instituciones públicas de gestión estatal. Entonces, ¿cuál es el punto? En ese contexto, vos lo que haces es meter competencia. Entonces, si las instituciones de gestión estatal te quieren adoctrinar, te quieren llenar la cabeza con basura de marxismo cultural y todo ese tipo de porquerías, neomarxismo, en realidad vos tenés la posibilidad de cambiar de institución. Y entonces vos elegís el lugar acorde a lo que está requiriendo el mercado o lo que vos querés. Entonces esas instituciones que se dedican al adoctrinamiento y a la persecución de los que piensan distintos, digo, esto pasó días atrás, la señora Miriam Lewin hostigando a alumnos por señalar que estarían dispuestos a votarme a mí en la elección del 2023 y amenazándolos que les pasarían cosas horribles si me votaran a mí. Eso lo que haría es poner competencia entre las instituciones. Y otra cosa que también debería permitirse para fomentar aún más el hecho de que vos puedas rendir libre. Es decir, que vos puedas pasar de año rindiendo libre. Porque una cosa que vos podrías hacer es, en lugar de agarrar y estar sometido al adoctrinamiento y al embrutecimiento que te propone toda esta izquierda, ya sea la de malos modales, es decir, la del Frente de Todos, o la izquierda light de buenos modales, cool, pero izquierda al fin, de Juntos por el Cambio, es cómo escapas de eso. Vas, haces la experiencia como el homeschooling de Estados Unidos y vas y rendís libre. Y eso lo que puede hacer es una muy buena herramienta para que los padres puedan evitar que sus hijos sean adoctrinados en estas ideas nefastas, sucias e inmundas, socialistas, que no solo te van a arruinar la vida, sino que además arruinan a la sociedad. Porque uno de los grandes problemas con los que vos te encontrás es que toda la corrección política, por decirlo de alguna manera, nace en el sistema de adoctrinamiento que representa la educación pública. Una vez que vos lográs esa mejora y que ya tenés el sistema de voucher funcionando y que tenemos un mejor nivel de educación, vos podrías ir ya directamente a otro sistema de eliminar la educación pública. Porque en el fondo eso también es perverso. Primero digo, la pregunta es ¿por qué Argentina tiene un Ministerio de Educación? Si es un país federal. Es decir, básicamente de la educación se hace cargo cada una de las provincias. ¿Por qué se tiene que encargar el Estado Nacional? ¿A título de qué lo hace? A título de adoctrinar. Es decir, el Estado no te da la educación que vos necesitás, te da la educación que el Estado necesita
para generar esclavos de la religión del Estado. Entonces, una vez que uno pueda nivelar la situación con el sistema de vouchers, después hay que ir por más liberalismo, ¿sí? ¿Para qué? Para que no exista un mecanismo por el cual... Porque en el fondo el Ministerio de Educación lo que hace es decir qué estudiás o no. Por ejemplo, vos querés estudiar economía, andá a la Facultad de Ciencia Económica de la UBA y preguntales quién es Ludwig von Mises. Van a creer que es el 9 de Holanda. ¿Me entendés? Y te van a decir que Friedman asesinaba a gente junto a Pinochet y que Hayek es el responsable del hundimiento del Belgrano. O sea, eso te dicen en la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Buenos Aires, en lugar de enseñarte a esos autores. Así es que, sistema de vouchers, y una vez que el sistema está funcionando, pasar a un mecanismo donde se elimina la educación pública, para que se puedan determinar los contenidos libremente. Así es que siempre hacia más libertad. Bueno, acabamos de terminar el segundo bloque de Cátedra Libre. Siga acompañándonos en Americano Media, que ya volvemos. Hasta luego. Bienvenidos a este tercer bloque de Cátedra Libre por Americano Media, donde vos preguntás y yo, Javier Milei, el liberal libertario, te contesto desde una perspectiva liberal. Ahora, director, vamos a la próxima pregunta que nos envían nuestros seguidores. Por favor. Hola Milei, decime, ¿qué opinas de Bolsonaro? Bien, yo tengo una excelente opinión del presidente Jair Bolsonaro. Y esto tiene varias dimensiones del análisis, tanto desde el plano político como desde el plano económico. Muy importante desde el plano político, porque Jair Bolsonaro junto a Donald Trump han sido dos grandes líderes mundiales en la lucha contra el socialismo. Eso también está manifestado por Vox en España y los que hemos firmado la Carta de Madrid y somos parte de la Fundación del Disenso. Es decir, básicamente a aquellos que detectamos al socialismo, al comunismo como los grandes enemigos de la humanidad. Y estamos dispuestos a dar la pelea contra ellos en todo tiempo y lugar. Y además nos nucleamos también en CEPAC, donde tenemos distintas reuniones, y así vamos empezando a construir una posición seria contra esa herramienta nefasta que ha sido el Foro de San Pablo y ahora Grupo Puebla, que básicamente intentan instaurar la Unión Soviética Latinoamericana. Un modelo que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además nunca se olviden que esos asesinos, porque son asesinos, se han cobrado la vida de 150 millones de seres humanos. Primer punto fundamental. Segundo punto que a mí me pareció fabuloso del presidente Jair Bolsonaro y una medida a imitar, y que obviamente que si yo llegara a ser presidente en el año 2023 la voy a poner en marcha, fue cortarle el financiamiento a la izquierda desde el primer día. Es decir, ustedes no pueden alimentar a su enemigo, porque en realidad la izquierda es la enemiga del progreso, del bienestar y de la gente de bien. Por lo tanto, ustedes no pueden estar financiando justamente a aquellos que quieren destruir la sociedad y los valores de una sociedad de bien. Por lo tanto, eso me pareció fabuloso
que desde el primer día les corta el financiamiento. Fíjense lo que pasa en Argentina. Ustedes benefician esa actividad, le dan financiamiento y ¿qué pasa? Cada vez crecen más, cada vez pretenden tener más. Son los dueños de la calle hoy. Es decir, parásitos que no producen, se arrogan el derecho de decidir si ustedes pueden ir o no a trabajar en el fondo. Lo cual además es una inconsistencia, porque justamente ellos viven de los pagos que hace el Estado. Ahora, el Estado de alguna manera tiene que conseguir esos recursos. Los consigue vía impuestos, con distintos formatos de impuestos, ya sean impuestos explícitos o impuestos que la gente no se da cuenta que es un impuesto, como el impuesto inflacionario, o la deuda, que son impuestos futuros. Entonces, la verdad es que en ese sentido también hay una inconsistencia. Bueno, sí, Max Hayek decía, si la gente de izquierda supiera de economía no serían de izquierda. Al mismo tiempo también quiero señalar que el presidente Jair Bolsonaro desreguló el mercado laboral, avanzó en una agenda de desregulación de la economía, también recibió un déficit fiscal enorme y trabajó fuertemente en una reducción del gasto público para poner las cuentas fiscales en orden, privatizó empresas, el caso más reciente es el de Electrobras, y como consecuencia de todo este paquete de medidas y una política monetaria dura, además logró bajar la inflación. De hecho, recientemente ha tenido unos registros de inflación negativa, o sea, de deflación. Por lo tanto, con toda claridad, es un gobierno digno de imitar. En este contexto, creo que la respuesta está dada y vamos nuevamente aquí al piso a preguntar a uno de nuestros participantes. Hola, Estimado. hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy del barrio de Congreso, de mira acá de vos. la capital federal. Ahí a donde tengo que ir a laburar con las ratas. Sí, ahí yo tengo las ratas todos los días al lado. Sí, así que- uy, cómo lo lamento. Mirá, vos sabés que una cosa que me pasó una vez, me hicieron un reportaje, me dijeron, bueno, pero usted, digamos, siempre habló pestes de la política y esto y lo otro. Y dice, ¿cómo se siente, digamos, qué opina de lo que dijo? ¿No? Y entonces dije, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Me equivoqué. ¿Vio? Entonces ahora que, digamos, que entró, se equivocó. Sí, claro, me equivoqué, me quedé corto. Es decir, es más, tratarlo de ratas inmundas es ofender a las ratas. Así que ahí, ánimo. Bueno, gracias. Ánimo. Gracias. La pregunta que te quería hacer es si considerás que el Partido Libertario está en condiciones de tomar el poder, la estructura y está soportado políticamente para hacer las transformaciones que son necesarias y liberar las energías que tiene nuestro país dormidas y que están frenadas por el tipo de política que se está llevando adelante. A ver, vamos por partes porque estas son varias cuestiones las que están involucradas en esto. Sí. La primera es que vos para lograr constituirte en partido tenés que tener afiliaciones.